Bueno, como siempre digo, y el apóstol también, qué bueno que es siempre ser agradecido con Dios, ¿verdad? Pero también, a veces con los hombres, en este caso, uno le doy gracias a Dios, pero también le doy gracias al apóstol, a la pastora, que ahora acá no la veo, pero también le doy gracias a mi líder, al profeta Cristian, que puedo decir que a grandes rasgos fueron las personas y son las personas más presentes, ¿verdad? Así como entiendo que cada uno de sus líderes, personas que están, personas que escuchan, ¿sí? Que así como Dios, que en primera instancia tiene un sentir y soltó una palabra para cada uno de nosotros, cabe destacar la fe de cada uno de ellos para permanecer al lado nuestro, ¿verdad? Y ya que me tengan paciencia a mí es un montón, hermano. Así que trato de recordar eso siempre, ¿verdad? Y así, apóstol, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Verdad? Uno está acostumbrado a que cuando te dicen, ¿estás bendecido? Amén, ¿verdad? Y a veces me gustaría hacerle es, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Mal? Y obviamente es una pregunta retórica a la cual no estoy esperando una respuesta. Pero ¿cuál es el origen o la base de la pregunta? El que entiendo que muchas veces lo que declaramos no está asociado con lo que sentimos. Muchas veces lo que decimos no tiene estrictamente que ver con lo que sentimos. ¿Amén? ¿Estamos acá? En silencio. Es más fácil de ahí abajo cuando escuchas, ¿no? Y venía meditando un poco en esto. Y desde ya no quiero decirle que si usted tiene una declaración positiva frente a un problema esté mal. Uno siempre tiene que ver el lado lleno del vaso, de la copa. Como decía el apóstol, las cosas que Dios fue haciendo a lo largo de cada una de nuestras vidas. Y eso es por fuera de si los encontró de jóvenes, si los encontró más o menos como yo a mitad del camino, si los encontró más grandes, ¿sí? Porque no es una cuestión de tiempo. ¿Amén? Cuando yo medito en esto y pensaba en cómo estamos hoy, y a veces no estamos bien, y no está mal, no está mal. Creo que siempre, de una u otra manera, en algún momento, hay que tener ese instante de introspección, que es mirar un poco hacia adentro, tratar de ser autocrítico. Y no por el resto, sino por uno mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces las cosas no han funcionado? ¿Cuántas veces las cosas no fueron en el tiempo? ¿Cuántas veces las cosas no son a nuestra manera? Y no está mal. Pero a veces creo que es sumamente importante frenar un segundo y hacernos preguntas propias. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y no esperar que las soluciones a veces vengan de Dios, sino realmente ver si quizá la fórmula que estamos usando no es la correcta. ¿Amén? ¡Qué silencio! Gloria a Dios. Y sabe que el apóstol recién hablaba un poco, justo preguntó cómo están, y también hablaba un poco de testimonio. Saben que cuando yo comienzo en esta iglesia, fue la única iglesia que conozco, cuando estábamos en Perón. Y sinceramente, hermano, cuando yo llegué no quería llegar. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no tenía que estar acá adentro. Pero a diferencia mía, mi novia en ese momento, que hoy es mi esposa, sí conocía de Dios. Sí tenía un recorrido, desde chica tenía un testimonio, ya conocía. Entonces, vio que siempre tenemos la última palabra. Sí, querido. ¿No? Entonces, llegamos a este lugar. Y les soy sincero, la verdad, al principio, yo suelo ser, y me gusta pensar que estoy trabajando en eso, una persona más práctica
quizá a veces un poco calculadora, en el sentido de decir, esto es 2 más 2, y si doblo a la derecha y me vuelvo, compro ahí. Y vieron que esto no se trata de eso. No siempre funciona con una regla. Y recuerdo siempre los primeros tiempos donde yo veía a la gente súper comprometida, la gente llorando. Y yo miraba y decía, ¿qué hago acá adentro? ¿Verdad? Y eso me lleva a algo fantástico que a mí me fascina, que es la elección de los 12 apóstoles o los discípulos principales de Jesús. ¿Sí? Si miramos los primeros 4 o los 4 evangelios, de algunos se habla más y de algunos se habla menos, ¿verdad? Y de los primeros que aparecen es Simón, Andrés, Jacobo y Juan, ¿verdad? En los diferentes evangelios, en algunos se habla un poco más, en profundidad, en otros menos, pero si leemos el libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, vamos a encontrar la pesca milagrosa. ¿Amén? Y vemos que la gente lo estaba siguiendo a Jesús mientras él estaba enseñando. Y la palabra dice que encuentra 2 barcas, ¿verdad? ¿Estamos acá? Encuentra 2 barcas y le pide que retire un poco para poder enseñar desde arriba. Y la palabra nos enseña que ellos estaban limpiando las redes, ¿sí? En realidad Jacobo y Juan. Y llega una parte fantástica que Jesús, después de que enseña, le dice, boga mar adentro, ¿verdad? Y vuelve a echarlas. ¿Sabe que en esos tiempos, no es quizá como ahora, que uno sale y pesca donde quiere, tranquilo? Había dos formas de pescar. Uno, de alguna manera, era para alimentarse, ¿sí? Para algo propio. Pero después había una pesca más comercial, ¿sí? A grandes rasgos, la gran diferencia es que el que pescaba para uno, generalmente lo podía hacer sin bote, sin barca. Era más manual, era tirar una red que tenía peso, que se hacía un círculo grande y arrastraba quizá desde la orilla. Pero acá estamos hablando de 2 barcas y mínimamente 4 personas, ¿sí? Entonces entiendo que había una pesca más comercial, ya algo más a gran escala, algo más importante. Pero como les decía, en ese tiempo, la pesca no era una cuestión de tengo ganas o no tengo ganas. Había una regulación por encima de eso. Y en general eso se delegaba a las autoridades, que obviamente eran romanas, y a su vez se podía juntar de alguna manera unas cooperativas entre varias personas para poder de alguna manera licitar esa posibilidad, ¿sí? Obviamente esto tenía todo un movimiento. Usted imagínese que ya existía el AFIP judío en ese tiempo. Ya había que pagar. Y hasta muchos pescadores llegaban a entregar el 50% de lo que ganaban. Entonces, en realidad, el mayor negocio no era para el que pescaba, sino para el que recibía, ¿sí? Entonces, si yo entiendo esta situación, y a mí soy una persona que me encanta ver las cosas que en realidad la Biblia no las especifica, pero no quiere decir que no hayan pasado, dice que estuvieron toda la noche. ¿Amén? Diga conmigo, por favor, toda la noche. Entonces me imagino en el momento que Jesús le dice a Simón, tirala de nuevo. Yo imagino la cara de Simón mirándolo y diciendo o pensando, me dedico a esto, Jesús. O sea, no soy mecánico y vine a pescar, yo pesco. Y saben que la mayoría de las cosas en ese tiempo se heredaban. Entonces, los padres, el padre en realidad, era pescador. Por eso dice Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, porque había una herencia. Entonces entiendo que ellos aprendían desde muy chicos a pescar. No habían empezado hace un rato, ¿sí? Y había una organización atrás porque dice que una de las barcas que era de Simón, ¿sí? Habla de autoridad, habla de posesión, pero también habla de una capacidad y una organización. ¿Amén? Entonces estamos hablando de que Jesús va y le dice, anda a tirar, hace esto, a una persona que ya sabe hacerlo, ¿sí? Y no sé si alguna vez le habrá pasado a alguno en lo que sea que haga.
una persona y les diga, no, pero esto lo tenés que hacer así. Ya alguno se rió. No, esto no se cocina de esta manera. Lo veo ahí a un hermano que está... no se arregla esto de esta manera. Llévame el juicio de esta manera, ¿no? Vamos a arreglar los pagos así. Entonces me imagino a Simón por dentro diciendo, encima que me falló toda la noche, vos me venís a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Y sin embargo lo hace y empiezan a moverse y a salir los peces, ¿sí? La palabra nos enseña y nos dice que se empiezan quizás hasta a romper. Entonces vemos la cantidad. Y hay una parte fantástica en el versículo 8, capítulo 5 de Lucas, que dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto me llama la atención. ¿Por qué fue la primera reacción? Y no fue como quizá otras personas que digan, sos el Cristo, sos el Hijo de Dios, sos el Mesías, te sigo, vamos. Sino que miró hacia adentro y dijo, soy pecador. Y la Biblia obviamente no lo especifica, pero quizá podemos llegar a pensar que con las cosas que tenía que pagar, quizá por eso tenía la necesidad de trabajar toda la noche. Quizá estaba ajustado con las cuentas. Quizá tenía deudas grandes. No lo sabemos. Pero si me acompaña un poquito, le damos un giro de rosca a la situación, encontramos una perspectiva diferente de algo que a veces estamos acostumbrados a leerlo un poco más rápido. ¿Amén? Entonces entiendo la desesperación. Quizá estaba endeudado cosas importantes y era necesario, sumamente necesario. Otra cosa es que él podría haber pescado solo con su hermano y sin embargo lo hicieron en 2 botes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo cuando se pescaban 2 botes, uno agarraba una punta, el otro bote agarraba la otra y hacían un círculo para poder agarrar la mayor cantidad de peces. Obviamente esto va a tener un resultado mucho más grande y va a ser mucho más redituable, pero no pasó. Entonces me imagino a un Pedro con un montón de conocimiento, a un Pedro capacitado, pero que quizá tomaba malas decisiones. A un Pedro que sabía cómo trabajar, que sabía cómo desarrollarlo, pero quizá no sabía administrar algunas cosas. ¿Amén? Yo no sé cómo te encontró Dios a vos, pero entiendo que todos llegamos con dificultades, con faltas, ¿sí? Y personalmente, como decía antes, al principio, yo digo, ¿qué hago acá? Pero fíjense qué fantástico cómo se mueve Dios, que busca y tiene una forma para con cada persona. Y lo que primero a mí me afectó para bien fue que cuando yo escuchaba al apóstol, el apóstol era práctico. Entonces me llegó a pasar que el apóstol decía, si movés esto así, le tirás y qué sé yo, y yo decía, no lo había visto de esa manera, es verdad. Y eso empezó a llamar mi atención. Y eso hizo que siga viniendo y que siga viniendo. ¿Cómo Dios lo llamó la atención a usted? ¿Qué hizo? ¿Le dijo algo? ¿Le mostró algo? Porque en síntesis son cosas que ya estaban adelante nuestro, solamente que no las veíamos. ¿Verdad? Entonces vemos a un Pedro que quizá tenía dificultades económicas y cuando ve lo que hizo Dios, dice, soy hombre pecador, soy un hombre que hace mal las cosas, tomé malas decisiones. Y Jesús le dice, sígueme, que vas a ser pescadores de hombres. ¿Amén? Después si vemos un poquito más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 27, el título es Llamamiento de Leví. ¿Amén? ¿Qué era? Mateo. ¿Sí? ¿Estamos acá? Perdóneme, soy de mucho contenido a veces. Pero me parece que tiene la profundidad a veces de las cosas, es lo que hace que uno le dé una perspectiva diferente. Uno a veces puede ver algo igual de una manera distinta. ¿Cuánto le pasó a leer el mismo versículo, el mismo capítulo y ver cosas diferentes? ¿Amén? Llega Mateo. Dice, después de estas cosas, versículo 27, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado
al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora yo me hacía una pregunta. Y digo, él estaba sentado en el banco, o sea que estaba en un lugar puntual, no estaba en movimiento. Pero la Biblia dice que Jesús venía, ¿sí? ¿De dónde venía? Venía de sanar un paralítico. ¿A cuál? Al que metieron por adentro, por arriba del techo. ¿Sí? Si usted lo lee. Entonces, no había forma de que Mateo vea lo que había hecho Jesús, porque estaban en lugares independientes. ¿Amén? Entonces me imagino a Mateo sentado y de golpe, mientras estaba anotando la plata que le iban pagando, levanta la cabeza y lo ve venir a Jesús, que yo me lo imagino a Jesús tipo por delante y todo el mundo atrás, ¿no? Aparte me lo imagino a Jesús super light, tranquilo, casi le digo que flotando, con una paz. Y a la gente atrás, ¿y sabe qué me imagino? ¿Viste lo que le hizo a José? ¿Qué le hizo? ¿No viste que lo metieron por el coso? ¿Qué sé yo? El tipo, yo lo conozco de chico. Cuando tuvo un choque quedó cuadripléjico. No, sí. Te juro, mirá, ahí va corriendo. Si eso lo mirá, ahí va con, mirá, aparte mirá las piernitas flaquitas que tiene. Y la gente emocionada, porque la gente lo seguía, porque veía cosas que antes no se veían. ¿Sí? Había milagros, había personas que desde nacimiento no veían, no caminaban, lo que usted quiera. Entonces me imagino a la gente totalmente enloquecida. Y Mateo mirando y escuchando a la gente, ¿no? Y estamos hablando de un Mateo que era judío. Entonces tenía enseñanzas judías, ¿sí? La única diferencia es que él era publicano. ¿Y qué eran los publicanos? Las personas que cobraban lo que quizá Simón debía. ¿Seguimos acá? De la misma manera que con los pescadores, para llegar al momento de la cobranza, se delegaba, ¿sí?, la autoridad sobre un romano que a su vez lo subdividía, y esto seguía hasta personas nativas, que eran las que terminan haciendo el cobro cuerpo a cuerpo. Porque obviamente una persona sola no podía abarcar todo un espacio, ¿sí? Y sabe que la vida del publicano era muy difícil. En general, las personas iban a buscar el trabajo. Pero lamentablemente, si usted lee, va a ver que Jesús más de una vez dice, no cobren más de lo que deben, ¿sí? Si no sean justos. Entonces el publicano tenía lamentablemente un rechazo, en realidad la gente tenía un rechazo por el publicano. Generalmente eran muy maltratados. Generalmente eran personas que hasta sus mismos familiares le bajaban la persiana, no tenían amigos. Y eso hacía automáticamente que se empiecen a rodear más con otros publicanos. Si usted ve, dice el versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. No había otras personas, eran publicanos. Entonces, yo me imagino a un Mateo que tenía un montón de plata, ¿sí? Dice que hizo un gran banquete, ¿sí? Hizo un asado completo, le puso de todo, molleja, de todo, ¿sí? No tiró un patty, ¿sí? Me gusta tratar de traerlo a la hora. Puso, imagínense que habrá puesto, ¿no? Para decir una mesa, me imagino que no era una mesa menos de 10, 12 personas. ¿Sabes si empezamos a hacer cuenta? Entonces veo un tipo que tenía un montón de plata, ¿sí? Que quizá era lo que le faltaba a Simón. ¿Seguimos acá? Pero estaba solo. No estaba solo de gente, estaba solo de familia. Estaba carente de amor. Porque lamentablemente la mayoría de los publicanos se guiaban por el dinero. Entonces me imagino, no sé si alguna vez le habrá pasado de estar en un grupo de personas que se lleva bien, que pueden hacer cosas juntos, pero que no puede confiar en ellos. Personas con las que puede pasar tiempo, pero no puede tener intimidad. ¿Amén? Entonces me imagino un Mateo que mientras estaba cobrando y la gente lo insultaba, quizá lo escupía, le trataba mal porque le estaba sacando la plata que le había costado y todo lo que quiera, levanta la cabeza y lo ve a Jesús y empieza a escuchar las cosas. Y yo creo que a Mateo en un momento le vino a memoria las cosas que le habían enseñado de chico. Va a venir el Mesías, hay alguien que va a hacer la diferencia. Y me imagino un Mateo que tenía una necesidad fuerte en el corazón.
que se había dado cuenta que quizá en el principio pensó que la plata era súper importante y después se dio cuenta en el camino de que no. De que era súper importante tener una casa grande, tener una gran posibilidad de comprarse cosas, de tener los mejores vestidos, de tener un auto 0, patente AG, un montón de cosas, pero estaba solo. Repito, no sé cómo Dios lo encontró a usted, pero sí veo a un Jesús que fue encontrando a personas totalmente diferentes. Amén. Después veo en el libro de Juan, primero, versículo 47-48, rápidamente habla de Natanael. Y Natanael, cuando Felipe le dice, che, lo encontramos a Jesús, ¿de Nazaret? Dijo. ¿Quién salió de Nazaret? Pero Jesús le dice, te vi cuando estabas ahí abajo de la planta, ¿no? Y él creyó y dijo automáticamente, sos vos, sos el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, ¿tan solo porque te dije eso? Ahora yo digo, ¿cuál era la situación de Natanael? Porque dice, acá viene un judío posta, 100%. Entonces, ¿qué me conoces? No, te vi abajo. Y yo me pregunto, ¿cómo estaba, no? Natanael abajo de la planta. ¿Estaba mal? ¿Estaba triste? ¿Qué cosas le habrá estado diciendo a Dios? Porque dice que era un judío con todas las letras. Así que no me imagino una persona pecadora. Me imagino una persona que buscaba de Dios, que trataba de mantener los principios, que honraba al padre y a la madre, que no robaba, que no mentía. Pero quizás se sentó en un momento abajo y le dijo, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué me pasa lo otro? ¿Cuántas veces uno le ha dicho, Señor, ¿por qué no? Y ahí entendemos o podemos entender la profundidad de que Jesús le diga, yo te vi. ¿Y sabe qué entendí? Que Jesús le decía, cuando pensabas que estabas solo, yo estaba ahí contigo. Cuando pensabas que hablabas solo y quizá no tenías respuesta, yo te estaba acompañando. ¿Cuántas veces hemos hablado pensando que Dios no nos está escuchando y sin embargo está ahí al lado nuestro? Amén. Porque también se manifiesta en el silencio, ¿verdad? Y después el último que le quiero resaltar rápidamente, que la verdad no se pronuncia mucho, solamente recién en el Lucas en capítulo 6, en el versículo 15, cuando hace un listado de los discípulos, es Simón el Celote, que inclusive es el último de la lista, ¿verdad? Pero hace una aclaración, dice que él, celote, ¿verdad? Los celotes eran un grupo apasionado, religioso, estricto, cerrado, de creyentes, que para ellos todo tenía que volver al tiempo de Moisés, estrictamente de la manera que sea. Inclusive dentro de los celotes había un grupo que directamente eran sicarios. ¿Sí? O sea que estamos hablando de personas que hacían lo que tenían que hacer para llegar a un objetivo. ¿No? Pero Jesús lo llama en algún momento, que no se especifica, y él lo sigue. Ahora fíjese lo fantástico de esto. Jesús cuando toma la decisión, se cree por un versículo que habla de Simón, que cuando ya Jesús no estaba, él dice voy a ir a pescar, y a otros de los discípulos le dicen vamos nosotros con vos. Entonces se cree que de los 12, por lo menos 7 eran pescadores. ¿Sí? Ahora fíjense qué fantástico que Jesús reúna a un asesino con un judío perfecto, como podía ser Natanael. Imagínense para tomar decisiones, ¿no? A veces nosotros no podemos tomar decisiones con los que nos conocemos hace mucho. Imagínense ahí. Y otra cosa fantástica, reúne a un publicano con uno que era súper laburador, podemos decir de Simón, pero quizá tenía deudas. Imagínense cuando Mateo decía, che, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Vos hablás? Que lo único que hacía ganaba plata de lo que yo laburaba. ¿No? Y me doy cuenta que en el reino somos todos muy diferentes. Pero el chiste está en estar juntos. Porque hay una función
en la cual todos tenemos el compromiso de estar. Amén. Entonces me imagino lo que debe haber sido el mientras tanto. Che, ¿y por qué no armamos así? ¿Qué vas a armar si vos nunca armaste nada? Te pagaban todo. Porque tenías una casa así, porque tenías el último esto, por la ropa, por el reloj. Y el otro, che, tenemos que defender a Jesús cuando viene la multitud. ¿Y qué, vas a matar a alguien? ¿Vos que eras asesino? Hay que cuidarte más a vos que a Jesús. Entonces me imagino un recorrido de los discípulos interesante, ¿no? Y esto obviamente me lleva a pensar, volviendo al principio, lo que es tomar el momento para mirar hacia adentro. ¿Y cuántas veces nos cuesta congeniar nosotros mismos con nuestro matrimonio, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares? ¿No? Y cada uno quiere que las cosas sean a su manera, ¿verdad? ¿O no? Porque es más fácil. Yo sé cómo son las cosas. Vos tenés que aprender. No sé si a Dios alguien le está hablando. Y llega un momento que les dice a todos, bueno, de ahora en adelante van a salir, Lucas 9, versículo 1, en la misión de los 12. Hermoso. Lo que no dice es cómo los habrá armado las parejas, ¿no? Pero me imagino cómo habrá hecho, cómo los habrá armado de 2 en 2. Debe haber sido fantástico. Debe haber sido entretenido aparte. Lucas 9. Y dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, que todavía no eran apóstoles, ¿no? Eran discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué es lo importante de esto? Usted imagínese que estamos todos juntos acá y viajamos, vamos caminando con Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Che, Jesús, no hay... Bueno, anda a pescar, abrí el pez y vas a ver que vas a sacar lo que necesitamos. ¿Sí? Che, Jesús, pero... Che, ¿sabes que se manifestó el hermanito? Tráelo. Chao. ¿No? Che, mirá que hay uno que es ciego. Lo escupe adentro. Ahora, el chiste debe ser cuando Jesús ya no estaba. ¿No? Porque a veces está bueno cuando venimos acá y yo lo veo al apóstol y el apóstol arranca y pone segunda, tercera y si tiene que sacar, gritar, pum, pam, pin, y no me va a decir que no. Más de uno habrá dicho, ¿cómo me gustaría tener la unción y demás? ¿Sí? Pero el tema es que llega un momento donde todo lo que aprendemos tenemos que ponerlo por obra, ¿no? Porque Jesús no podía hacer los cambios que ellos necesitaban en su vida. Lo tenían que hacer ellos. Porque el apóstol no puede cambiar lo que tengo que cambiar yo, Mauricio. Pero lo intenta. Si le puedo decir que lo intenta, hermano. Le pone voluntad. Y me imagino lo que habrá sido ese momento, de 2 en 2, para tomar una decisión qué comer, a qué hora levantarse, a qué hora irse a dormir, quién cocinaba, quién buscaba las cosas, quién buscaba la plata. Porque aparte, dice, le dio autoridad para sanar enfermos y le dio autoridad y poder sobre los demonios. Ahora me imagino alguno, no sé, pongámosle a un Mateo que estaba acostumbrado a levantarse, a tener todas las cosas que necesitaba y de golpe tener que ir solo y pensar que a alguno se le transfigure la cara, haga así para atrás. Me imagino a alguno mirándose como diciendo, che, Jesús, pero vos no venís. No, a ver, salgan un rato solo. Seguro, ¿no? ¿Pero acerca o hay que ir muy lejos? Porque empiezan los conflictos. Porque entendí con el tiempo que no se trata de lo que podamos entender, aprender y desarrollarnos dentro de este lugar, sino lo que tenemos que alcanzar fuera de este lugar. ¿Amén? ¿Sí o no? Porque calculo que ninguno de ustedes vino, como siempre dice el apóstol, porque no tenía nada que hacer. Calculo que todos vinieron por alguna circunstancia. Por algún problema de salud, por algún problema matrimonial, por algún tema de enfermedad, por la soledad, no sé.
Entonces todos tenemos un motivo. ¿Sí? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Fíjese que no repite el tema de los demonios, pero sí de los enfermos. Entonces entiendo que Jesús estaba más interesado en poder alcanzar a esas personas que la estaban pasando mal, que tenían limitaciones, que tenían problemas, antes que quizá que tirar un ramaquita, no sé qué, y la gente sea libre. Porque había un dolor muy grande en ese tiempo. Y de la misma manera yo creo, y vengo viendo, gracias a que puedo viajar con el apóstol alguna que otra vez, que este es un año donde la sociedad, como él mismo decía al principio casualmente, está viviendo un tiempo distinto, ¿verdad? Hay una economía diferente, hay cosas que han cambiado, hay situaciones que se han dificultado. Y lamentablemente, cuando hay tiempos de crisis, de una u otra manera termina saliendo de nuestro interior las cosas que quizás no veíamos y que no se manifestaban. Porque muchas veces parece que todo está bien, pero cuando no alcanza la plata, empieza a haber un poquito de desesperación. Y cuando quizás estás en un poquito de desesperación, donde te contestó un poquito mal tu mujer o tu esposo, ¿no? Se traba el embriague. Y ojo que yo no estoy acá para enseñarle a nadie, hermano. Siempre uno trata de mirar primeramente para adentro. Entonces me imagino la necesidad de Jesús de mandarlo de dos en dos para que empiece a salir esas cosas que estaban adentro. Y yo creo que este es un año que Dios está permitiendo las cosas que pasen para poder laburar en las cosas que están acá adentro. Para poder laburar un poquito en eso que no parecía porque estábamos bárbaros, porque nos llevamos bien en casa, porque la plata alcanzaba, porque la leche valía la mitad de lo que vale hoy. ¿No? ¿Sabe cuando aumentaron las cosas? Como con Isabela dijimos, tengo que cortar con los pañales. Usted porque no sabe lo que valen los pañales. Y uno empieza. Ahora, ¿podríamos habernos esforzado, sobre todo mi esposa, en eso? Sí. ¿Podríamos haber tenido 1000 discusiones por el tema de la plata? También. Pero la decisión es de cada uno. ¿Amén? ¿Estamos acá? Yo sé que no es muy pum, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Y le dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja. El bordón era como un bastón más alto que las personas, que a la altura del pecho tenía como unas piedras. De alguna manera como un símbolo de autoridad. Ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y aclara 2 túnicas. 2 túnicas. Y automáticamente me imagino a Mateo, todo cheto, ¿no? Todo bien, siempre, nada de los pies sucios. ¿Cómo no me...? pero... ¿Cómo, pa? Y sí, la fe se trata de eso. ¿Sí o no? Ahora que sea fácil o difícil es otra historia. ¿Verdad? Ni 2 túnicas, me imagino... Hasta me los imagino comiendo y ahí como un poquito de inestabilidad emocional. Mientras iba diciendo, no, esto, y viste, y mirándose como diciendo, tenemos que ir solo, mirá si no aparece el endemoniado de Gadarena, solo. ¿Qué hacemos? ¿Sabe cómo corro, hermano? Claro. Pero tampoco ni dinero, ni pan, ni alforja. O sea que no iban a tener ni cómo comer, ni con qué comprar, ni dónde dormir, ni ropa para cambiarse. Había una dependencia total de Dios. Diga conmigo, una dependencia total de Dios. Gloria a Dios. Y donde quiera que os reciban, salid de aquella ciudad. Que no los reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué tremendo que lo aclare. O sea que tomaron una decisión de hacer lo que Jesús le dijo que haga. Le dio la autoridad, les repitió que lo tenían que hacer, pero lo fantástico es que al final del párrafo dice que lo empezaron a hacer. Y este fin de semana, si hay algo con lo que Dios me estuvo ministrando, personalmente, es con tomar decisiones. Y personalmente creo que en los tiempos de crisis o de complicación, como hoy podemos llegar a ver lo que hoy está pasando,
Es un tiempo donde tenemos que tomar decisiones. Súper importante. Decisiones de que las cosas, si así no iban, hay que ponerlas de otra manera. De que si así no me alcanza, tengo que hacer algo diferente. De que si con esta forma de contestar tengo problemas en mi casa, tengo que hablar distinto. Yo, silencio. Gloria a Dios. Entonces me imagino a unos discípulos que Jesús de alguna manera le dijo, ahora tienen que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Porque si usted lee antes del capítulo 9, en los distintos libros, ellos vieron parapléjico, endemoniado, ciego, cojos. Tenía una lista hecha de todo. Entonces ellos veían que las cosas funcionaban. Pero tenían que empezar a funcionar con ellos, no por fuera de ellos. ¿Amén? Y creo que hoy estamos, los que estamos en este lugar, recibimos un montón de cosas, ¿no? Una profecía, una enseñanza, un consejo. Inclusive quizá no nos dijeron nada, solo nos escucharon. Y Dios se manifiesta en todas esas cosas. Pero empieza la parte complicada, que es la transición de salir y volver, cumpliendo las cosas. Entonces me imagino los conflictos que cada uno habrá tenido para generar esos cambios que eran necesarios para seguir avanzando. Porque obviamente, si no, Jesús le hubiese dicho, bueno, vayan y bueno, fíjense lo que va pasando y vuelvan, ¿no? Y lamentablemente muchas veces en ese transcurso las cosas no funcionan. Lamentablemente en el transcurso las cosas no rinden, las cosas no pasan a nuestro tiempo, aún teniendo un conocimiento que a veces la gente afuera no tiene. No sé si alguna vez le habrá pasado a alguno de decir, si hago esto, seguro porque mi líder, porque el apóstol, y que las cosas no funcionen. Que uno crea y sin embargo no pase, no cambia, no se transforma. Que uno decís, si vos querés hablarme mal, tus acciones hablan de vos, las mías hablan de mí. Y por dentro, ¿no? Hay como se está mezclando el agua y el aceite. Entonces, me imagino el momento en San Juan, en el último capítulo, después de que Jesús ya vuelve, de que resucita, se les aparece y todo eso que supongo que medianamente sabemos todos, para no empezar a leer muchas cosas. Dice que Jesús en el último capítulo, en el versículo 15, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le dice la segunda y le dice la tercera. Pero en la tercera dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Por qué se entristeció? Porque se dio cuenta que no pudo. Porque se dio cuenta que no funcionó. Porque se dio cuenta que parecía más fácil de lo que terminó siendo. Que a la manera que él esperaba que las cosas pasen y no pasaron. Y yo creo que este es un tiempo donde el Señor nos está llamando a que nos tomemos un tiempo de autocrítica. No pensando o no fijándose en las cosas que no nos funcionaron. No mirando los errores que tenemos. No mirando las cosas malas. Sino diciendo, no, hey, Pedro, no pasa nada. Vos podés. Vos podés. Amén. No sé cuántos en algún momento han dicho, no funciona. Me voy de la iglesia. No funciona. Las cosas que me dicen, me enojo. No, así no es. Desde que me estoy poniendo las pilas las cosas son más difíciles. Trato de ir más y tengo más problemas. No me conteste nadie igual.
y sin embargo es necesario para que dependamos más de Dios. Y es necesario, ¿sabe para qué? Para que nos peguemos más a nuestros líderes. ¿Es fácil? No. Pero es necesario. ¿Amén? Es necesario. Y pasa todo esto, Jesús se va y empieza el libro de Hechos, ¿verdad? Y en el capítulo 2, y con esto ya voy terminando, no se preocupe, dice la venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y hubo un estruendo y hubo un movimiento, ¿no? Era tanto que hasta los gentiles empezaron a hablar en lenguas y la gente no entendía un pomo. ¿Y ¿Desde cuándo? Yo que vengo haciendo lo que Jesús me enseñó hace un montón. ¿Y aparecer? A mí me costó un montón. Tuve que andar con una ropa sola, no tenían los plata para comer y vino después y recibe el Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? A veces, hermano, uno tiene que pagar el precio por otras personas. A veces uno tiene que pasar lo que otros no. Pero no quiere decir que esté mal, ni quiere decir que no sea de Dios. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y fíjense que como viene la incredulidad, que en el 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea que estaban picaditos. ¿Sí? Y creo que esta es una parte fuertísima. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, ¿qué hizo Pedro? Se levantó. ¿Amén? Diga conmigo, en este tiempo es necesario que me levante. Y les dijo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces me estoy dando cuenta que acá tengo un Pedro, ¿sí?, que tiene una actitud diferente. Ya no es el Pedro de antes, que lo primero que hacía era salir y cortar una oreja. Ya no era el Pedro impulsivo, el Pedro que le costaba tomar decisiones. Ya era un Pedro que tenía la palabra correcta. Ya era un Pedro que tenía calma. Ya era un Pedro que tomaba buenas decisiones. Y entendía que era el tiempo donde tenía que declarar algo diferente. No sé cómo están siendo sus declaraciones en estos primeros meses del año, pero quizá hay que darle una vuelta. Y en el 36 le dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, la gente dice que se compungieron de corazón. Entonces veo un Pedro que tomó la decisión de hacer algo distinto, que empezó a ocupar el lugar que originalmente tenía que ocupar, que escuchó todas las cosas que le dijo Jesús antes de saber que ya no lo iba a volver a ver, y tomó las riendas de la vida, y tomó las riendas de las cosas, porque él dice que se paró con los 11, o sea que no estaba solo, pero él tuvo la iniciativa de decir algo diferente. ¿Amén? Por favor, póngase de pie. Y la gente le dijo, ¿y qué tenemos que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces me doy cuenta que lo que Pedro hizo es hacerle ver a los demás que necesitaban al Espíritu Santo. Él les demostró solamente con sus palabras, ni siquiera tuvo que hacer algo extraño, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad en este tiempo de que podamos tener una relación con el cielo diferente. Porque como dije anteriormente, si nos damos cuenta que económicamente no nos alcanza una situación, hay que hacer algo distinto. Y frente a los problemas, las dificultades y la crisis que hoy podemos llegar a escuchar, como una vez me dijo el apóstol,
esto lo único que me muestra es que tengo que crecer más. Y un día el apóstol me pregunta: hijo, ¿cómo te ves hoy de marzo del año pasado? Y fue una pregunta fuerte. ¿Cómo se ve usted de marzo del año pasado? ¿Se ve mejor? ¿Se ve igual? ¿Se ve peor? Y reitero, lo importante no es cómo estamos hoy, sino cómo queremos estar mañana. Y le hago una consulta: ¿cuántos quieren cambiar cosas de su vida? ¿Cuántos quieren cambiar cosas de su vida? Ni siquiera les estoy hablando de un ministerio. ¿Cuántos quieren tener una economía distinta? ¿Cuántos quieren tener alegría en el corazón? ¿Cuántos quieren llevarse mejor con su pareja? ¿Cuántos quieren recuperar el momento de comunión con sus hijos? ¿Cuántos quieren recuperar el momento de comunión con sus padres? ¿Cuántos necesitan cambiar cosas en su vida? Por favor, cierre sus ojos. Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaban. Yo no sé qué tenía Elías. ¿Cuántos quieren una vida mejor? ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene una vida mejor para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Porque el Señor tiene una posición, una economía, un lugar para cada uno de nosotros. Por eso hoy lo incito en esta noche a que piense: ¿quiero una vida mejor? Creo que el Señor en este tiempo nos está llamando a tomar una decisión diferente. Nos está llamando a cambiar el camino. Nos está llamando a revertir la fórmula. Nos está llamando a hacer algo nuevo. Porque no importa lo que pasó antes, hermano. Es importante lo que hay por delante. Sí, Dios. Y tus hijos profetizarán, pero hay una unción en el aire y lo siéntalo, que me cueste quiero entregar. porque el Señor está en este lugar. Porque creo que hoy el Señor preparó las cosas para hablarnos adentro del corazón, a preguntarnos lo que quizás no nos preguntábamos, a mirar y a ser autocríticos con las cosas que no queríamos preguntarnos, que no queríamos ver, que no queríamos enfrentar, pero son necesarias. ¿Para qué? Para que podamos tener un año diferente, para que podamos tener resultados distintos, para que podamos ser sanos, para que podamos ser libres, para que podamos ser restaurados en el nombre de Jesús. Sí, Dios. Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte. Hoy, Señor, venimos a entregarte todas esas cosas que no nos gustan, todas esas cosas que no queremos, todas esas cosas, Señor, que siguen permaneciendo en nuestra vida, que siguen permaneciendo en nuestro corazón, que siguen permaneciendo en nuestra mente, pero que sabemos, Señor, que no nos edifican, que no nos convienen y no las queremos, pero no hemos podido cambiarlas, pero no hemos podido soltarlas, pero no hemos podido vencerlas. Por eso, Señor, hoy, Padre, levantamos esta oración de Aracandaría, Señor, Padre, para que te interpongas, para que te metas, Señor, en el nombre de Jesús. Y así como le dijiste a tus discípulos que era necesario enfrentar eso que no querían, hoy queremos, Señor, enfrentar, Señor, esas cosas, Padre, contigo, contigo, contigo. Por eso, Señor, toma el control de todas las cosas. Señor, danos la fuerza, como tu palabra dice, que tú, Señor, renuevas y multiplicas nuestra fuerza. Necesitamos y deseamos y anhelamos, Señor, de que hoy, Señor, de que esta semana, Señor, de que este mes, Señor, las cosas cambien, las cosas se quiebren, las limitaciones desaparezcan en el nombre de Jesús, porque no nos paramos por las cosas naturales que podemos tener, por las cosas naturales que el mundo, que la sociedad,
Señor, nos puede dar, sino que hoy, Padre, Señor, nos paramos en esta oración a enfocarnos al cielo, a enfocarnos en tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú, Padre, Señor, nos lleves hacia adelante, nos lleves hacia adelante, nos lleves hacia adelante, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque tú estás sobre nosotros, porque tú estás sobre nosotros en este lugar. Oh, Sindirinda, Ramamando, Robobondiría. Tómese un minuto más, tómese un minuto más, porque el Señor está haciendo algo, hermano, porque el Señor está revelando algo, porque el Señor está mostrando algo que estaba delante pero no lo veíamos, en el nombre de Jesús. Está sobre mí, esa unción llegó, la puedo sentir. Señor, hoy no nos queremos ir de la misma manera. Hoy, Señor, queremos que el tiempo que hemos dedicado, que hemos priorizado a estar en este lugar, Señor, sin importar, Señor, quién ha compartido una palabra, sin importar la persona que tú hayas puesto, Padre, queremos salir distintos, queremos salir renovados. Señor, queremos salir, Padre, con herramientas, pero también transformar nuestras vidas en una herramienta, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor, para que tú hagas, para que tú obres, para que tú dirijas, para que tú acomodes, en el nombre de Jesús, todas las cosas a nuestro alrededor, porque tu palabra dice que tú, Señor, te fortaleces en nuestras debilidades. Señor, hoy en el nombre de Jesús, así como los discípulos, Señor, fueron mostrando, Señor, en el caminar, en el proceso, esas debilidades, Señor, esas faltas, esas limitaciones que los hacían permanecer en el lugar incorrecto. Hoy, Señor, las presentamos, Señor, en nuestro interior, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Padre, para que, Señor, tú, Padre, las venzas con nosotros, para que, Señor, tú las quebrantes con nosotros, para que, Señor, tú, en el nombre de Jesús, nos ayudes, Señor, a cambiar todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos quieren un año diferente? ¿Cuántos quieren un año diferente? Yo creo personalmente que este es el tiempo y el mes para que las cosas cambien, para que las cosas sean transformadas, para que las cosas que hayan pasado no importan, se transforman en experiencia, para tener un desarrollo, un movimiento y un avance distinto, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, apláudale al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aleluya. Decimos amén. Dios está en medio de nosotros. Aleluya. Decimos amén. Yo solo puedo decirle... Gloria a Dios. Yo solo puedo decirle que Dios eligió a distintas personas de distintas posiciones para que esas personas pudieran entender que a pesar de que son diferentes, Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito. Por eso es que a Pedro, lo último que le dice, no, Pedro, ¿realmente me amas? Y le preguntó 3 veces, como diciéndole, Pedro, si me amas, ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué tenés que volver a pescar cuando yo te mandé a hacer algo diferente? A veces queremos meter a Dios en lo que nosotros queremos y nos encontramos como Pedro, que hacemos un montón de cosas y siempre estamos vacíos, tristes, angustiados, con miles de conflictos. Cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer, nos sentimos completos a pesar de que estemos pasando pruebas o dificultades. Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. El día domingo nuevamente va a haber palabra del cielo para su vida. Estamos contentos.
señales, maravillas, con una palabra del cielo. Pero hay que animarse.